Transmitir en algo. Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este primer conversatorio, el primero de muchos eventos que esperamos tener desde el Consejo Coordinador de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática. Mi nombre es Carolina Ruarte, yo soy la coordinadora general del programa para todos los países donde estamos trabajando. Y les voy a contar un poquito antes de comenzar con la actividad que tenemos el día de hoy, de qué se trata todo esto que estamos haciendo. Este programa, la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática, está enmarcada en una cosa que se llama PAOLA, que es el Programa para América Latina de organizaciones afiliadas a partidos. Esto es un programa que estamos implementando gracias a la cooperación que tenemos con el Centro Internacional Cristiano Demócrata de Suecia, el cual hace posible que podamos trabajar con ustedes desde el 2018, ahora que recuerdo. Así que nosotros, gracias a esta cooperación que tenemos con KIC, con el Partido Cristiano, perdón, con el Centro Internacional Cristiano Demócrata de Suecia, desde Cultura Democrática implementamos este programa, la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática, en los diferentes países donde estamos operando en Latinoamérica. En la actualidad estamos trabajando en Argentina, Bolivia, en Paraguay, en Perú y en Venezuela. Y no me olvido de nadie. Con vías, si Dios quiere, próximas a seguir ampliándonos en el futuro. Y nosotros tenemos en cada país, tenemos un beneficiario local, un partner local, que, con el cual implementamos este programa de fortalecimiento de partidos políticos u organizaciones. Nosotros siempre hacemos esa disquisición porque en algunos países los partidos políticos no han podido tener su personería jurídica por restricciones locales, con lo cual a veces hablamos de partidos, pero en realidad es un término más genérico para incluir también movimientos o algunas organizaciones, movimientos regionales, como en el caso de Perú, o movimientos políticos, como en el caso de Bolivia particularmente. Ahora, eh, dentro de este programa de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática, como les decía, desde el 2018, que lo venimos llevando, ya venimos con muchos egresados, muchos beneficiarios que han podido ser parte de este programa. Con lo cual, este año lanzamos la red de alumni, la red de exalumnos de este programa. ¿Qué objetivo tiene esta red de exalumnos? Bueno, justamente potenciar este liderazgo, estos múltiples liderazgos, que ya tenemos casi 800 exalumnos de todos estos países, tanto de las instancias online que tenemos del proyecto, como de las instancias presenciales e incluso las regionales presenciales que tenemos. Entonces vimos la necesidad de poder reunir a todos estos exalumnos de manera de ayudarlos en la potenciación de su liderazgo en sus países y de poder promover relaciones entre ellos y poder ayudarse básicamente y cooperar y poder trabajar juntos. Con lo cual, bueno, lanzamos esta red de alumnis que tenemos ahora el primer consejo coordinador, que fue electo recientemente y ha logrado, bueno, logramos armar este primer evento de presentación bueno, presentación en sociedad del Consejo Coordinador y bueno, luego ya tratar un poquito de el tema que nos trae el día de hoy, que es en ocasión del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Así que bueno, les doy la bienvenida. Yo no quiero adelantar lo que vamos a hablar, pero sí, primero lo que quería hacer es presentar a cada uno de los que vamos a hablar, de los que van a hablar el día de hoy. Vamos a trabajar un poquito en la dinámica, cada uno va a hablar de casos particulares de sus países y luego vamos a dar espacio de preguntas que pueden escribirlas en el chat o pueden abrir el micrófono y bueno, pueden hacerla también online en función de lo que vayan diciendo. Si se les ocurre alguna pregunta, la pueden ir escribiendo y al final de la sesión la traemos para que
pueden responder. Así que como primera medida quería presentarles a Ildani Sierra, que es la presidente de este consejo coordinador, que es la recientemente elegido. Yo les cuento que todos estos miembros del Consejo Coordinador fueron elegidos por toda la red de exalumnos, pero los puestos internos hubo una concesión interna, una elección interna que pudieron elegir entre ellos, así que es verdaderamente representativo de esta dinámica que tiene el Consejo. Así que, Ilani, si nos querés contar un poquito de vos, como para que podamos conocerte todos. Bueno, sí, gracias y gracias a Cultura Democrática, al Grupo KIT que siempre ha estado colaborando con Cultura Democrática y indirectamente o directamente con cada uno de nosotros durante todos estos años. Yo soy participante de la academia desde el año 2019, o sea, ya llevo muchos años con la academia, bueno, varios años con la academia, en el nombre de Dios sé que van a ser muchos años más. Desde hace unos días, bueno, asumimos esta responsabilidad de ser la presidenta de la red Alumni, integrada, por supuesto, por todo lo que estamos acá, eh, y convencida además de que vamos a hacer un gran trabajo durante todo este periodo y que además de esto, quienes están hoy acompañándonos en este Zoom pueden tener la oportunidad dentro de un año de poder participar o durante todo este año de poder participar dentro de la academia y luego optar también por estos cargos tan importantes, ¿no? Bueno, yo soy de Venezuela, tengo 28 años de edad, soy abogada. Actualmente estoy cursando una maestría en ciencias penales y criminológicas y bueno, soy política venezolana, concejal del municipio de San Francisco del estado Zulia de mi país. Fui electa en el año 2021, una elección, o bueno, fui electa por un circuito, la cual tenía 12 años que no se ganaba, que no ganábamos ese circuito y bueno, tuvimos la oportunidad de estar o ser candidata en ese momento. Hicimos un gran trabajo y hoy soy concejal de San Francisco, llevando por supuesto un trabajo que va de la mano, un trabajo legislativo, pero que va de la mano también con esa lucha política que estoy llevando en mi país. Es una realidad el caso de Venezuela, lo que actualmente vimos los venezolanos, un gobierno obviamente dictador, pero frente a eso habemos venezolanos y ciudadanos que a diario luchamos por cambiar la realidad de nuestro país. Agradezco a la Fundación Cultura Democrática por la oportunidad que siempre nos ha dado y por ser también eh, muy consecuentes en cuanto a la formación. Yo obviamente creo en la política, pero creo además en un político que esté capacitado y sobre todo formado. Y por eso felicito y agradezco a Cultura Democrática porque es ese punto de encuentro formativo de distintos líderes de Latinoamérica, incluyendo por supuesto a 5 países tan importantes como lo es Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y mi país Venezuela. Eh, bueno, soy la presidenta durante este año, en conjunto con todos, por supuesto, sé que haremos grandes cosas y como lo dije al principio, que seremos un equipo, que es importante este tipo de encuentros, este tipo de debates donde podamos intercambiar ideas y por supuesto también conocer y, y intercambiar y cambiar ideas con quienes están acompañando en este Zoom. Gracias. Muchas gracias, Sildanis. Bueno, ahora entonces le doy la palabra a Carol Dueñas Rodríguez, que es la vicepresidenta del Consejo, también para que brevemente se pueda presentar, por favor. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Soy Carol Dueñas. Actualmente soy estudiante de la carrera de Derecho. Participo como secretaria general de una ONG aquí en Arequipa, que se denomina YUPI. Hacemos voluntariados con niños, con jóvenes y con adultos mayores. Entonces esto me ha permitido darme cuenta de que la actividad social y todo lo que se relaciona con voluntariados y la política me apasiona bastante. Asimismo, he participado en la academia en el 2022 y ha sido muy gratificante para mí y eso ha llevado a que yo también pueda participar en ciertas actividades que hace el movimiento Arequipa Tradición y Futuro aquí en Arequipa.
Entonces, ahora ya en este año participo en el Consejo Coordinador de Cultura Democrática como vicepresidenta y espero que también podamos compartir espacios, que podamos ejercer, ¿no?, la política y el liderazgo entre todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carol. Entonces, acá tenemos liderado por dos mujeres, pero no menos importante, tenemos a los tres vocales que nos acompañan, que van en orden alfabético por país. Acá siempre usamos el país, así que bueno, el primero, comenzamos con Argentina, con Matías Araujo. Matías, ¿tienes el micrófono? Ahí estoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy, bueno, Matías Araujo, soy de la coalición cívica de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, bueno, me toca el rol de ocupar la Secretaría de Juventud. Em, pero más que nada, mi objetivo, y sobre todo para trabajar de acá en adelante en la red de alumni, es formar una generación política, ya que Cultura Democrática nos ha brindado a todos nosotros la posibilidad de ser líderes o de darnos cuenta de la capacidad de transformación que tenemos, y si entre nosotros nos vamos apoyando y vamos generando algún tipo de movimiento o de conciencia regional, sería lo óptimo y sería una oportunidad enorme para todos nosotros de sentirnos acompañados, de sentirnos parte de un proceso transformador que va a sufrir la región y también parte de una generación que realmente piensa y pone el cuerpo por la democracia, por la república, por los valores humanistas que tanto defendemos y que tantos creemos. Gracias, Matías. El turno de Francisco Parrado, perdón, de Bolivia. ¿Tienes el micrófono? Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es, como decía Caro, Francisco Parrado. Soy Francisco Parrado Ceballos. Soy miembro de Renovación Democrática Ciudadana Bolivia, Red Bolivia. Miembro desde el inicio de esta organización que nos ha permitido trabajar siempre de la mano con cultura democrática en principios humanísticos, democráticos, bajo una postura de la innovación que es parte de un pilar fundamental de nosotros como miembros de Red. ¿No? Trabajamos en Bolivia para innovar en la política a través de la transparencia, el gobierno abierto y pilares y principios fundamentales donde creemos que los políticos tienen que ser personas formadas, capacitadas, pero además de la vocación de servicio que es fundamental para poder trabajar desde la ciudadanía agendas políticas. Es un gusto. Gracias, Fran. Y bueno, por último, también está Moisés Sanabria, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que les cuento que él representa a Paraguay. Él es miembro del partido Patria Querida, con el que trabajamos desde el año 2021. Fue el último ingresado al programa. Si no me equivoco, fue Perú en el mismo año. Ya se me... Con la pandemia ya me olvidé de las cosas, pero bueno, están ahí. Les cuento simplemente para que sepan que él es estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción y es además auxiliar en la Unidad Operativa de Contrataciones en la Municipalidad de Encarnación. Así que bueno, no nos puede acompañar el día de hoy, pero también para que estén al tanto, él es el tercer vocal del Consejo Coordinador, que bueno, tendrá a cargo, como les dije, esta misión de potenciar los liderazgos de los exalumnos y bueno, crear oportunidades, así que de intercambio y de fomento de los vínculos, así que esperemos tener muchos encuentros como este a lo largo seguramente el año que viene, porque bueno, diciembre ya es complicado para todos. Por último, antes de dar inicio ya a la parte más estricta del equipo, quería agradecerle a Micaela Hierro, que es la presidenta de Cultura Democrática, y particularmente a Fabiana Retamar, que es la coordinadora de Argentina, que fue la que hizo posible que podamos concretar esto de la red de alumni que veníamos ideándolo hace mucho tiempo y bueno, por pandemias y cosas y demás, y la vida siempre uno no va posponiendo, pero bueno, gracias al trabajo de ella pudimos llegar a este primer encuentro del día de hoy. Así que bueno, damos inicio al evento formal del día de hoy con Francisco, que tiene entonces para compartirnos su testimonio. Así que adelante, Francisco.
Bueno, yo quería empezar con una frase que para nosotros, bueno, para mí es fundamental que hablas, pensando hoy en el Día de la Lucha contra la Corrupción a nivel internacional, que la corrupción en los poderes públicos corroe la capacidad del Estado, extorsionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es muy importante poder iniciar hablando de esto porque considero que desde la ciudadanía en Bolivia se tiene un alto grado de desconfianza ante las instituciones públicas por todas las acciones políticas que se tiene y que generan procesos de corrupción y fuerzas de acciones específicas que hace que la ciudadanía deje de tener credibilidad en las instituciones públicas. Bueno, en Bolivia existe la ley 1178 que fue creada en 1990, que es también conocida como la ley de SAFCO, ¿no? Esta ley establece los sistemas de administración y procesos e instrumentos para que las entidades sean manejadas con criterios técnicos administrativos. Y además que agrega el acto de la responsabilidad en el sector público por la función pública. ¿No? Y esto busca impedir o identificar y comprobar el uso incorrecto de los bienes fiscales o de los recursos fiscales. Pero hasta la actualidad podemos ver que esta ley tiene bastantes deficiencias y que se tiene que generar cambios urgentes y diseñar nuevas medidas estructurales a largo plazo para luchar contra la corrupción en nuestro país. Hasta la actualidad no tenemos una ley de acceso a la información pública. El 2005, cuando Carlos Mesa era presidente, lanza un decreto supremo con el tema de acceso a la información pública, pero hasta ahí queda, no ha habido ningún avance sobre el acceso a la información. Entonces, ahí podemos empezar a reflejar diferentes casos de corrupción. Han habido casos de corrupción en estos últimos 15 años que han sido muy fuertes, como ser el caso del Fondo Indígena, entre otros, pero podemos decir que en 2022 hubo 131 casos de corrupción en nuestro país y que de estos solo 29 están en la justicia, ¿no? Los otros hicieron algunas auditorías, algunos procesos administrativos, pero solo 29 se encuentran en la justicia. Bueno, y de lo que es de enero a marzo del 2023 en nuestro país, se reportaron 7 casos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, ¿no? Y aquí se cuestiona mucho la mano blanda del Estado ante este tipo de casos, ¿no? Bueno, desde el gobierno actual que se tiene desde hace 2 años y medio hasta la actualidad, han habido también casos de corrupción que han manchado la figura de algunos ministros de estados, ¿no? Ya han habido casos específicos que han llamado mucho la atención a toda la ciudadanía y además de otras instituciones públicas que no necesariamente son ministerios, pero que sí son entidades públicas a nivel nacional. Se cuestiona mucho el manejo de la Boliviana de Aviación, que es la empresa estatal que genera como un monopolio prácticamente en temas de vuelos comerciales en Bolivia, es decir, suben los precios como quieren al ser un monopolio, no brindan los mejores servicios y la gente cuestiona constantemente. Eso es algo como que está en todos los días, ¿no? Ves en estados de Instagram, de Facebook, etcétera, donde la gente dice otra vez BOA con retraso, otra vez BOA suspendió un vuelo, otra vez BOA con fallos técnicos, etcétera, y se ven de casos internacionales donde BOA llega a otros países y genera también estos problemas. Después tenemos un caso que ha sido muy fuerte y muy sonado, ha sido del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del ministro Juan Santos, que se habla sobre un caso de coimas y de corrupción de 2,7 millones de dólares, ¿no? Obviamente esta persona ahora está presa, creo que van a estar presos durante más de 8 años, pero el caso ha sido muy, muy fuerte y muy
muy sonado. Tenemos el tema de la ABC, que es la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿no? Donde uno de los casos más fuertes ha sido la construcción de la doble vía de Sucre y Ampáez, que había un tema de la desaparición de 9 millones de dólares en la construcción de esta obra. Tenemos el tema de los autos robados o los autos chutos que entran de otros países y que se los manejan acá por autoridades del Estado, instituciones del Estado, y que ha generado un movimiento bastante fuerte donde diferentes diputados de oposición han hecho las denuncias, y además que han visto la forma de que los países de donde se han obtenido estos autos chutos, como se los llama, o autos robados, vuelvan a sus dueños. Y bueno, también ha habido un caso bastante fuerte que ha sido el de las ambulancias fantasmas en Potosí, ¿no? Es la compra o la adquisición de una cantidad de ambulancias, que las ambulancias nunca llegaron a Potosí como tal y que nunca se hicieron uso de las mismas. Los casos que les decía más sonados de ministros, el de Juan Santos, que ya lo nombré, está el de Edwin Charapayo, que es un caso también por el tema de sobornos, que él era ministro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que se hablaba de que ha recibido una primera coima o un primer soborno de 20.000 dólares, pero que este iba a sumarse a un monto total que era 380.000 dólares por el tema de la no expropiación de toda una comunidad, que es el Triunfo 2 en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Entonces es un caso de saneamiento de tierras. Después, el caso de Wilson Céspedes, ¿no? Que él era también ministro, y que en su momento, cuando era ministro, contrata a su expareja, que muchos decían que era su esposa, la contrata como jefa de gabinete. Y y el cuarto más sonado es el de Adrián Kelka, que él era ministro de Educación, y que su caso es denominado chanchullos, es decir, era un caso en la que él habla con evaluadores porque se estaban dando exámenes para altos cargos educativos, es decir, para directores de unidades educativas, etcétera, donde él promueve a que personas cercanas a él puedan obtener estos cargos. Estos son así como los más fuertes, pero este año también hubieron casos que ya se los denunciaba desde antes, ¿no? Amalia Pando, que es una periodista independiente, denunciaba un caso de la relación del hijo del presidente actual, del presidente Arce, su hijo Marcelo Arce, que estaba involucrado en negociados por el tema de litio y hidrocarburos en Bolivia. Cuando lo denuncia una persona independiente, etcétera, no le hacen mucho caso, pero este año ha sonado mucho más fuerte cuando el expresidente, que es de la ala más radical del partido de gobierno, lo denuncia nuevamente, y de esta forma se cuestiona esta relación de los negociados familiares que podrían haber para el tema de estos recursos. Se cuestiona, hay muchos también diputados y senadores que denuncian el tema de YPFB como una instancia donde el tema de la importación de hidrocarburos no se está siendo manejada de la mejor manera. Se están viendo hartas filas y escasez de hidrocarburos en el país, y es bastante cuestionable el manejo de YPFB. Entonces, y uno de los casos que se lo escucha a nivel internacional es la relación de este narcotraficante internacional conocido como es Sebastián Merced, y su relación que podría tener con el Estado boliviano. Con eso yo me quedo y dejo la palabra a mis compañeras y compañeros. Muchas gracias, Fran. Sí, lamentablemente vamos a ir escuchando en todos los casos que que van a ir apareciendo, un récord bastante nefasto en toda nuestra región en casos de corrupción. Bolivia ha sido
ha sido, digamos, un país que ha mantenido casos muy resonantes y que, bueno, lamentablemente han tenido mucha repercusión. Pero gracias por darnos tu testimonio y les recuerdo al resto de la gente que podrán hacer comentarios o preguntas al final del evento o por chat si quieren ir escribiendo también sus preguntas, adelante. Así que según la orden del día que teníamos de, de charla el día de hoy, seguimos con Nilani Sierra, que bueno, nos va a contar particularmente el caso de Venezuela. Así que adelante, Nilani. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día sumamente importante, ¿no? Porque es Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Y bueno, qué privilegio estar nosotros acá. En el caso de Venezuela, durante muchos años, específicamente en 1999 con el gobierno de Hugo Chávez, y hasta la actualidad de Maduro, se han detectado más de 450 casos de corrupción en el país. Eh, Voy a nombrar algunos. Obviamente casos de corrupción y muchos también que tienen que ver, obviamente, la mayoría con casos políticos, o por lo menos en el caso de la ONG de Transparencia Venezuela, que es la que registra más de esos más de 450 casos de corrupción, que han comprometido al menos 68.311 millones de dólares durante todos estos años. Voy a nombrar algunos de estos casos, que es la conspiración por contratos de PDVSAs, un monto de 10 millones de dólares, una empresa que es la empresa estatal de petróleo, PDVSA, demandó en Miami a decenas de empresas del sector petrolero, entre ellas la rusa y una suiza, por estar presuntamente involucrada en una conspiración por al menos 10 años para obtener información privilegiada en tiempo real sobre licitaciones al clonar computadoras de PDVSA. Otro de los casos grandes de corrupción en el país es el Banco de Desvío de Fondos de PDVSA. Se habla de 4.803.000 de dólares. El expresidente del Banco Portugués, Espíritu Santo, Ricardo Salgado, pagó más de 100 millones de euros a funcionarios venezolanos para conseguir negocios con PDVSA y sus filiales. Carbozulia, Corpolet, que es Corpolet es la empresa encargada del sistema eléctrico en el país, y clientes del sector financiero público como Bande, Fonden y Banco del Tesoro. Otro de los casos conocidos es el de Falco con cuentas en Suiza. Estamos hablando de 4.500.000 de dólares. Un grupo de empresarios invirtieron pocos bolívares para obtener muchos dólares rápidamente en una operación de fraude y blanqueo de dinero contra PDVSA a través de cuentas en Suiza, según anunció en el 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y otro de los casos muy conocidos, que es la refinanciación de la deuda ICITGO, ¿no? Aquí estamos hablando de 4 millones de dólares. Transparencia registra un caso de corrupción multimillonario en Venezuela que adoptó una matriz política entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Se trata del asunto administrativo y penal bautizado por la empresa como los 6 de Citgo. De hecho, estos 6 funcionarios fueron detenidos en Venezuela, obviamente por razones políticas, y en el año 2015 detenieron en Haití a los sobrinos de la primera dama de la República y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, a ellos los detienen por tráfico de droga y en el 2022, o sea, es decir, el año pasado, cuando detienen a estos 6 funcionarios de Citgo en el país, de hecho, a través de indulto, el año pasado, a través de un indulto, hubo un intercambio. Es decir, se le entrega a Estados Unidos estos 6 de Citgo por el intercambio de los 2 sobrinos de la primera dama y el presidente de la República, que ellos fueron detenidos por droga. Entonces, en Haití hubo este intercambio. Aquí obviamente hay una politización de la justicia súper clara en Venezuela, y que esto arrastra también el tema bueno, el tema que se está viviendo actual, que dictaron orden de aprehensión contra varios líderes de la oposición,
según por conspiración internacional, sobre el referéndum consultivo que se llevó a cabo el domingo pasado, el 3 de diciembre, en el país, con el tema de territorial del Esequibo, que es una zona de reclamación que es nuestra, y la realidad es que eh, el gobierno de Chávez la regaló a Guyana y bueno, ahorita hay un tema territorial fuerte en el país, entonces obviamente muchos opositores o líderes de la oposición no participamos en este referéndum consultivo que se llevó a cabo el 3 de diciembre y debido a esto acusan a varios líderes de la oposición con el tema de recibir dinero para el tema del tema del Esequibo y el tema territorial. Acusan de hecho con motivos de hallazgo, acusan a Juan Guaidó, que fue presidente interino del país, Julio Borges, además que es el vicepresidente de comunicaciones de mi partido Primero Justicia, que es del equipo de Paola Bautista Alemán, que es nuestra coordinadora en Venezuela de Cultura Democrática, y obviamente a tantos líderes de la oposición, incluyendo también líderes de 20 Venezuela, que es del partido de María Corina Machado, que es la líder opositora que ganó las elecciones internas en Venezuela y es nuestra candidata presidencial, inhabilitada por razones políticas y entonces acusan a 16 líderes de la oposición por un tema de financiamiento y por supuesto acusados de corrupción por parte del gobierno, que no es más por razones políticas. Aquí hay una mezcla de tantas cosas, de corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que han desfalcado el país, lo han convertido a Venezuela en una ruina total, y eso es una realidad que se ve dentro y fuera del país, y son los principales, sin duda, corruptos en Venezuela. De hecho, hace un año en mi país existe problemas eléctricos y sobre todo en el estado Zulia, que es el estado de donde yo soy, la cual el tema eléctrico se ha venido profundizando. El año pasado tuvimos una protesta en Corpolet, que es la instalación o sea, es la institución de energía eléctrica del país, una de las sedes de ellos aquí ubicada en el estado Zulia. Y bueno, debido a esa situación, injustamente, porque de verdad fue una protesta pacífica, fuimos denunciados varios opositores por parte de diputados y concejales por parte de diputados y concejales del oficialismo, o sea, es decir, del gobierno corrupto que tenemos en Venezuela. Entonces yo fui denunciada por ellos me acusan de incitación al odio y al magnicidio de Nicolás Maduro. Ahorita sigo en proceso de investigación por la ley establece que son 45 días de investigación. En este país ya llevo más de un año en ese proceso y de hecho esta institución, como lo es Corpolet, implementó un plan para que los venezolanos se pusieran al día con el pago y resulta que muchos en el estado Zulia, más de 40.000 usuarios se pusieron al día y estamos hablando de 12 millones de dólares que aún no sabemos dónde están destinados ese dinero. Ellos hablaron de que lo iban a invertir en la energía eléctrica en el estado, o sea, del país, pero enfocado, o sea, lo que se recogiera en el estado Zulia se iba a quedar en el estado Zulia. Y la realidad es que eso no fue así. Entonces, eso es un punto que hemos llevado mucho, o por lo menos yo llevo mucho en cuanto al consejo, en el consejo, y es una realidad el acto de corrupción que hubo y el fraude que hubo porque muchos usuarios nos pusimos al día y son 12 millones de dólares que hoy por hoy no sabemos dónde están porque no han invertido en la energía eléctrica. Si algo tenemos en común todos los que estamos aquí es que, bueno, existen muchos casos de corrupción en todos los países y que tenemos nosotros una responsabilidad inmensa de seguir luchando contra la corrupción, pero llevar agendas donde podamos lograr una democracia lejos de la corrupción y las malas intenciones de los gobernantes de nuestros países. Así que nosotros como generación de jóvenes, porque todos los que estamos aquí somos jóvenes, tenemos una gran responsabilidad encima y que yo estoy convencida bueno, que la lucha la vamos a seguir llevando por cambiar la realidad de cada uno de nuestros países en cuanto al tema de la corrupción y cualquier tipo de realidad. Listo, gracias.
Muchas gracias, Ilanis, por tu testimonio. Creo que es importante destacar, ¿no?, cómo la tarea de muchos exalumnos de la academia y también participantes del programa de Paola, de otros beneficiarios, pero también del mismo programa, se han logrado involucrar en causas contra de denuncias contra la corrupción y han hecho de ese tema una causa personal y hoy por hoy, como contaba Lani, sufren las consecuencias a nivel personal. Pero bueno, justamente como buenos líderes humanistas no podemos hacer la vista gorda, no podemos dar un paso al costado y hacer como que no está ocurriendo. Tenemos la responsabilidad individual y colectiva, también como desde las organizaciones en las cuales pertenecemos, para poder denunciar estos casos. Y bueno, lamentablemente, bueno, como en el caso de Lanis, los, los gobiernos oficialistas no ahorran en esfuerzos para poder hacernos callar. Eh, Así que es aún más eh, destacable toda la tarea que mencionó y poder la lucha, ¿no?, contra estos males que nos aquejan. Así que bueno, ahora seguimos entonces con la palabra con Matías Araujo de Argentina, que nos va a contar un poquito también su visión. Así que adelante, Matías. Gracias, Caro. Bueno, yo más que nada quería abocarme a la pregunta de por qué nosotros estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Y ahí un poco cada uno evoca su historia personal, porque cada uno tiene un concepto distinto de corrupción en el cual lo vamos construyendo a la hora que vamos conversando y vamos poniendo en común las cosas que realmente pasan en nuestros países, en nuestra vida cotidiana. A mí particularmente, yo cuando tenía 13 años, yo era presidente del centro estudiante de mi colegio y el rector no nos pasaba los fondos para poder hacer las cosas que queríamos hacer y por lo tanto empezamos a investigar y encontramos facturas truchas, entre otras cosas. Y esa fue la primera vez que yo denuncio por corrupción a mi rector, le presento todo lo que había encontrado ante la autoridad, que era, en ese caso, como era colegio católico, era más hacia arriba, en el arzobispado, y me destruyen las pruebas, me ponen sanciones, me echan del centro de estudiantes, me tratan de loco, llaman a mi papá, y me dice que tenía que hacerme tratamiento psiquiátrico, porque también, de paso, yo estaba enfermo porque pensaban que yo era homosexual. Que hoy en día, bueno, sí, soy de la comunidad LGBT, pero en ese momento fue muy grave lo que ocurrió, porque te acusaron de loco, enfermo, psiquiátrico, y entre tantas otras cosas que a uno lo encuentran en muchísima soledad. Y ese caso, a mí, personalmente, a los 14, 13 años, me tocó en el medio de la, la vuelta o la reivindicación de la lucha de la corrupción argentina que fue con Elisa Carrió en la coalición cívica, que avanzaban las causas que teníamos con OTESUR, con la Ruta del Dinero Acá, entre tantas otras en nuestro país. Esa evocación de decir la gorda, loca, periférica, que la significaba Carrió, que era todo un personaje en el cual muchos nos sentíamos totalmente representados, porque realmente nos pasaba eso en la vida cotidiana, hizo que en definitiva yo empiece con mayor compromiso político a meterme en decir, si esto pasa en un colegio, lo que debe pasar en el municipio, lo que debe pasar en las provincias, a nivel país, y en cada uno de los lugares en los cuales nos movemos. Y empezamos a entender que la corrupción es endémica, que está impregnada en nuestro ADN, y que en definitiva hay toda una transformación cultural que hacer, una lucha mucho más profunda que dar, en la cual es una cuestión de denuncia y enuncia. Porque quizás los que nos dedicamos y que tenemos una lucha con un compromiso claro en la lucha contra la corrupción, nos acusan de denunciadores seriales, que simplemente solemos revisar y podemos mirar al pasado. Y sin embargo, todos los que hacemos política y estamos comprometidos con nuestros lugares, con nuestras localidades, sabemos que cuando denunciamos, estamos enunciando el plan de gobierno que nosotros decimos que hay que hacer. En ese sentido, es donde, en definitiva, yo me ato en una cuestión de pensar la lucha contra la corrupción como una continuidad de la lucha por los derechos humanos. Desde los años 90, cuando empiezan a ya cederse, se empiezan a constitucionalizar los derechos humanos, empieza una segunda vuelta de los derechos humanos, que es garantizar que eso ocurra,
que el derecho a la vivienda digna, que el derecho al agua, que el derecho a la propiedad, sean realmente una cuestión de la ciudadanía y que llegue de las manos de la democracia. La lucha contra la anticorrupción es, en definitiva, una cuestión de paraje, en el cual nosotros actuamos en el presente y en definitiva dialogamos con el pasado y el futuro. Y ahí venimos con una cuestión netamente arendtiana, de una libertad humanista de fondo, en el cual, ¿qué decimos nosotros? Decimos, los derechos humanos es una reivindicación del pasado por todo el dolor y la violencia que ha ocurrido, y la lucha contra la corrupción es la promesa que hacemos para, en definitiva, garantizar que esas cosas ocurran. Perdón y promesa. Clave para la acción política y clave para la libertad, que es el derecho fundamental en torno a la memoria. Y me quería detener un poco en esto porque justamente mañana... Se cortó Mati. A ver si ahí me parece que se volvió a unir. Démosle unos minutitos a ver si Mati se une. Mati, no te escucho. A ver, dale. Ahí te escuchamos. Bien, bien. Perdón, estabas hablando del tema de la memoria, lo importante de la memoria. Y ahí quizás nos toca muy de cerca en Argentina, porque mañana tenemos un nuevo cambio en el gobierno, tenemos la asunción de Javier Milei, estos días cambiaron las cámaras, o sea, hay todo un cambio institucional que se está dando, en términos de los pactos democráticos que venimos haciendo, y, y ahí hay toda una cuestión que hay que desarmar respecto al discurso de Milei y respecto a qué está ocurriendo en la región. Más allá de la cuestión geopolítica de la cadena occidente, de muchísimas cosas que están ocurriendo a nivel global, algo que tenemos que pensar es en torno a la corrupción, es la clave y es la llave a pensar el desarrollo económico y el futuro, la prosperidad de nuestros países. Porque no es en las naciones más libres económicamente donde ocurre el desarrollo, sino donde menor corrupción ocurre. Entonces, el pacto que tenemos que hacer democrático, que es una deuda de la democracia, es luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción es la garantía de la libertad. No hay libertad si no luchamos contra la corrupción, porque es donde en definitiva nosotros nos hacemos más fuertes, más transparentes, más confiables. Porque la libertad se trata de un pacto humano, en el cual atamos, pedimos perdón por lo que se hizo y hacemos una promesa en el cual solo si hay confianza, esas promesas ocurren. Es lo que nos ata al futuro. Y en esa reivindicación de decir, la lucha contra la corrupción hay que darla en el ámbito hasta más cotidiano, es pensar cómo en el día a día la corrupción ocurre. Este año particularmente también me tocó militar y estar 100% abocado a la campaña en La Matanza, que es uno de los municipios, es el municipio más grande de Argentina, y que en definitiva es la meca del peronismo y un símbolo de la corrupción y de la negligencia política. Y cuando uno va con las personas, uno se reúne, las personas tienen miedo, naturalmente, a perder lo poco que tienen. Y ese miedo también se empieza a ver por ejemplo, no había una calle que estaba asfaltada, que figuraba asfaltada, y que en la realidad no lo estaba. Y que esas personas se inundaban, que no podían llegar tranquilas al trabajo, no podían desarrollar su vida como persona, porque esas cosas no ocurrieron, porque se afanaron la plata de la obra pública. Cuando nosotros vemos que la corrupción condena a la cotidianidad, cuando vemos que tenemos que pagar un gestor para que realice un trámite que no podemos hacer en la municipalidad porque nada es transparente y porque en definitiva todo está hecho para que haya los kioscos, la definición del kiosco político es haber abusado de la institución, haber sostenido una institución para que sea inútil a la ciudadanía y que en definitiva se aprovechen para sacar un interés propio. Cuando entendemos que todo eso ocurre en el día a día de las personas y que la corrupción está en cada paso que damos, entendemos que 11, que fue la mayor tragedia, el símbolo de la corrupción kirchnerista, que fue el choque de la tragedia del tren Sarmiento, es entender que la corrupción mata, que un día te saca 2 pesos, que otro día te saca tiempo, pero que otro día te quita la vida.
Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que son años y años de normalizar lo que ocurre, normalizar que las instituciones no cambian porque benefician a alguien y porque el status quo nos beneficia a todos, es no entender que en algún momento hay que pasar a un lugar incómodo, que ese lugar incómodo es un proyecto político, y que ese proyecto político no es la denuncia, sino es un proyecto político que propone ganar una elección, gobernar un país y transformar la vida de las personas. Porque como generación, cuando nosotros proponemos luchar contra la corrupción, pasamos de lo que nosotros decimos como contrato moral, que es no mentir, no robar y no usar a los pobres, lo transformamos en una cuestión generacional, que es no dejar que nos mientan sobre el pasado, no dejar que nos roben el futuro, y no dejar que nos usen en el presente a los jóvenes para hacer todos los chanchullos que tienen en su mente perversa para seguir ganando y seguir estando en el poder. Porque la causa que nos mueve es transformar las cosas que realmente nosotros creemos que le va a servir a las personas que todos los días están con nosotros. Si nosotros no somos capaces de militar en la mesa de nuestros amigos las cosas que creemos y hacemos, estamos alejados totalmente de la realidad. La lucha contra la corrupción no es en una oficina, no es señalar con el dedo desde una cuestión moral hacia un otro, sino más bien hacer conciencia y hacer democracia en la mesa de todos los domingos y decir qué es lo que pasa, recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque en definitiva es un compromiso democrático saber que democratizar la economía es garantizar la libre competencia, que no haya kioscos y que vayamos hacia el desarrollo económico y terminar con la pobreza. Democratizar la vivienda, la propiedad, es luchar contra la violencia, que en definitiva significa no tener una casa, y quitarle el poder al narcotráfico de poder apropiarse de las casas que están en el conurbano de los pobres que no tienen una escritura. Democratizar el ambiente es entender que la lucha contra la minería y con muchísimos otros sistemas políticos que se aprovechan de muchas veces las instituciones políticas es defender que podamos tomar agua limpia y segura. Todas esas causas que son de la corrupción, si nosotros no somos capaces de transformarlas en un proyecto político, si no somos capaces de transformarla en un proyecto que realmente pueda transformar la vida de las personas, hemos fracasado como generación. Quería que este conversatorio sea, en síntesis, una invitación a poder pensar hacia cómo nosotros luchamos contra la corrupción, cómo nosotros hacemos no solo una cuestión de denuncia, sino una cuestión de denuncia y formular políticas públicas, y esas políticas públicas que sean acompañadas con una gobernanza, que sean acompañadas con votos y que sean acompañadas por la ciudadanía, que de una vez por todas tenemos que dar fin a la corrupción en Latinoamérica. Muchas gracias, Mati, por tu testimonio. Creo que una cosa que me quedó muy marcado de lo que dijiste, que es la soledad del que denuncia, un poco también continuando con lo que decía Lanis de cómo hay que hacerse cómo hay que enfrentar todo eso, a ese demonio, y lamentablemente una de las consecuencias es esa, ¿no? A veces el estar solo, el sentir que nadie nos acompaña, que en realidad todo esto es que estamos detrás de una maquinaria maquiavélica que trabaja en función de extraer los recursos del Estado, del colegio, del municipio, del club de barrio, de cualquiera sea el estamento, ¿no? Pero cómo es muy importante primero apoyarnos entre nosotros, como decías vos también en el grupo de amigos, tener la valentía de poder denunciar eso entre los cercanos y afuera también, pero fundamentalmente tener memoria porque si no, y no solamente tener memoria, sino promover la memoria, porque muchas veces hay un montón de casos que vos nombraste, o que han nombrado también los demás chicos, bueno, Francisco nombró un montón, también Islanis, que tal vez si le preguntás a la persona de a pie no se acuerda ni de la mitad. Entonces, promover la memoria para evitar que se multipliquen, que esas estructuras maquiavélicas puedan seguir obrando, porque justamente a lo que apuntan es a esa soledad del denunciante, a descalificar al denunciante por cuestiones personales o cuestiones laborales o cuestiones familiares de segundo o tercer grado, cualquier arma que ellos puedan hacer que crean que es válida, la van a utilizar. La van a utilizar, por más que uno diga, bueno, pero yo no sé, vos decías en tu caso por tu condición, pero puede ser también por un familiar. Le digo, bueno, pero fue, no sé, mi abuelo, no sé, o fue tal cosa, o yo no fui,
ellos van a recurrir ellos, la estructura con la cual luchamos va a recurrir a cualquier tipo de cosa que ellos crean que va a descalificarnos. Entonces, bueno, justamente resaltar esa valentía que vos nombrás y tratar de fomentar esos apoyos a través de la memoria, a través del trabajo en conjunto para poder convertir esa soledad en acción, ¿no? No lograr lo que ellos buscan, que es justamente aislarnos y que nos quedemos calladitos y por nuestra propia sanidad mental no seguir trabajando, ¿no? En esto que estamos tratando el día de hoy. Así que bueno, por último entonces, para el último testimonio que tenemos, un último pero no menos importante, de Carol Dueñas Rodríguez, que nos va a contar el caso de Perú. Así que bueno, adelante Carol. Te escuchamos. Listo, muchas gracias por el pase. Sí, estuve escuchando a mis compañeros cómo se ha visto afectada la situación, ¿no?, social y política por la corrupción. Y en el caso de Perú, es una situación muy grave, la verdad. Creo que políticamente el Perú, todos estos últimos años, los últimos 20 años, ha pasado por circunstancias que han equilibrado esto, ¿no? El hecho político, las acciones políticas, el propio liderazgo que pueda tener en los jóvenes. Y eso nos dice las cifras, porque para este año, y bueno, también el año pasado, el Perú ocupó el primer lugar de los países de Latinoamérica que estaban con mayor porcentaje de corrupción. Entonces, el Perú tiene en corrupción el 96% en Latinoamérica. Estamos ocupando el primer puesto de actos de corrupción que se tiene en nuestro país, ¿no? Ya sean los gobiernos locales, los gobiernos regionales y hasta en el propio poder ejecutivo. Entonces, esto nos menciona de que la situación política, las acciones, los actos administrativos en el Perú están terriblemente, ¿no? Entonces, y eso también nos señala el Ministerio Público, que es una entidad estatal que ve casos, todo lo que tiene que ver con delitos penales. Nos menciona que en los últimos años el Perú ha aumentado los delitos de corrupción. Para esto nos hace como una estadística también, ¿no? Aproximadamente en el 2018-19 teníamos aproximadamente 19.000 casos de corrupción. Pero ya en adelante, el Ministerio Público señala de que estos 19.000 casos que teníamos aumentaron a 21.000 casos de corrupción y que solo hablamos de casos que llegan a un proceso judicial, que llegan a un proceso penal, pero no estamos hablando, acá no estamos incluyendo aquellos casos de corrupción que tal vez no han llegado a un proceso como tal, ¿no? Que se quedan simplemente en hechos que a veces por tener muchos conocidos en el propio sistema, se evitan de llegar a un proceso. Entonces, podemos notar que ha aumentado en un 12% toda esta cantidad, pero también nos señala de que, y es lo que también he visto, que puedo evidenciar que se nota en mi país bastante, que hay escasas sentencias, por ejemplo, si llegamos a un proceso como tal, hay escasas sentencias condenatorias ante un acto de corrupción. Podemos ver que durante el año denuncian bastantes actos de corrupción, pero estos actos, cuando ya llegan a un proceso y ya se va a la final del proceso, que es una sentencia como tal, no siempre esta sentencia es condenatoria. Entonces, no hablamos de una efectividad judicial que hay en nuestro sistema peruano, porque en realidad podemos seguir todo el proceso que acá hablando en los procesos del Perú pueden durar hasta 10 años un proceso, hasta 20 años un proceso, y después de 20 años sale una sentencia, o después de 10, 9, 8 años sale una sentencia que no llega a ser condenatoria, que simplemente tiene que hacer un pago indemnizatorio por toda la afectación que ha podido hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí la idea, ¿no? De poder combatir y luchar contra la corrupción? Y es así que el Perú toma acciones para poder combatir estas acciones que generan que la corrupción afecte, porque no solamente afecta políticamente, ¿no? Sino que también afecta socialmente. Y esto de que afecte socialmente, afecta realmente a las necesidades básicas que puedan tener las poblaciones y en realidad el propio ciudadano, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo un plan de anticorrupción para poder combatir esto. Asimismo, también el Perú está ratificado por un convenio de lucha de anticorrupción, pero este convenio, a pesar de que se tiene este convenio con la Corte Interamericana, en los últimos años, y es más, hace unos meses, hablando de acá, de mi propia ciudad, que es Arequipa, Arequipa ha tenido bastantes gobernadores, por ejemplo, uno de ellos que se llama Yica, tuvimos un gobernador
se fue a la cárcel, él sí tuvo una sentencia condenatoria por actos de corrupción porque afectó bastante a la economía acá en Arequipa. Entonces, podemos ver que no está tan lejos estos hechos, ¿no? Pero en las políticas públicas, en las políticas de mejora que se relaciona con este convenio como ya parte de combatir con estos actos de anticorrupción, entre ellos está primero el fortalecer el liderazgo político. Ahora, si hablamos de liderazgo político en nuestro país, de todos los jóvenes a los que podamos conversar, que realmente se involucren en política, es poco, la verdad. Pongamos un aproximado que de 10 jóvenes, solo 2 a 3 jóvenes se van a preocupar por eso. Los demás prefieren evitar tener un acercamiento con un liderazgo político o el simple hecho de tener que participar en partidos, porque es como que es un círculo vicioso. Todos lo consideran de esa forma, que no se puede salir de eso. Entonces, estas políticas, de cierto modo, se pueden presentar verbalmente, de forma escrita, pero en la práctica no sucede. Entonces, este plan de acción que se menciona en estas políticas de mejora es que anualmente se tenga que presentar al Poder Legislativo la situación de los actos de corrupción que se presentan en cada ciudad, pero este plan de acción no se ha estado llevando a cabo por el hecho de que hasta en el propio poder legislativo se ha tenido muchos problemas, ¿no? Es más, en estos últimos 5 años el Perú ha tenido bastantes presidentes, han sido unos vacados, otros simplemente dieron un supuesto golpe de Estado y después de eso llegaron a la cárcel. Entonces es como el Perú ha pasado por situaciones críticas y es más, ahora estamos en una situación donde la presidenta han dado una moción para que se pueda vacar a la presidenta y estamos en eso. Y eso que nuestras próximas elecciones son en el 2026, que estamos a 2 años de nuestras elecciones y seguimos con el mismo problema, el mismo círculo. Ahora, otra de las recomendaciones que sí me gustaría como que tomar en cuenta ante estos actos es el asesoramiento que deben tener las personas que ingresan a un cargo público como tal. Acá en el Perú, por ejemplo, eso es algo que no he visto como tal. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes todos estos espacios, yo me di cuenta que en otros países sí tienen como que una cultura de información, al menos para poder postular a un cargo. Entonces, como que sí se esmeran por tener un conocimiento, por saber qué es a lo que te estás metiendo en realidad. Pero acá en el Perú no sucede eso. Claro que sí hay un porcentaje de personas que sí se asesoran, que sí llevan como que una disciplina de conocimiento, de estudio para poder ponerlo en práctica, pero en realidad las personas que llegan a un cargo público, sobre todo en las municipalidades, ya sean distritales o provinciales acá en el Perú, usualmente solo llegan porque quieren pertenecer a un partido o porque les han dicho que son muy buenos oradores y que sí pueden participar en un partido. Pero si ya nosotros hablamos de gestión pública, hablamos de procedimientos administrativos, hablamos del presupuesto público, cuando si nosotros llegamos a conversar de eso, no tienen conocimiento. Entonces hay un nefasto conocimiento, una asesoría que ni siquiera se da, ni siquiera el propio gobierno se esfuerza porque las personas o los integrantes de un cargo público tengan como que charlas, capacitaciones para que puedan tener en cuenta eso. No sucede eso acá. Entonces, como que es de forma independiente si uno decide tomar como que esa línea, ese camino de, ¿sabes qué? Me voy a informar y con esto que me estoy informando y con esto que estoy conociendo voy a ponerlo en práctica, ¿no? Pero acá no. Entonces, como que eso también, de lo que uno quiere avanzar, quiere mejorar, es como que te delimita, ¿no? No puedes avanzar. Otra de las cosas es que por ejemplo, se nota que para el aumento de la corrupción acá en el Perú hay poca fiscalización. No hay mucha fiscalización de los actos administrativos que hacen las personas. Y es más, o sea, no solo con actos administrativos, sino con los propios CVs, con los propios currículum que pueda tener una persona. Acá es como postulas un cargo, ya te registran en el Jurado Nacional de Elecciones cuando ya vas a entrar a un proceso de elecciones, pero muchos de ellos no sé, pues que son profesionales en tal carrera, y cuando uno busca en la SUNEDU, que es la entidad que dice, ¿no? Que explica que tú perteneces a esta universidad, a tal carrera, tú has salido de bachiller o eres profesional en tal carrera, no existes. O sea, simplemente no estás ni en SUNEDU. O no sé, tú terminaste tu carrera de derecho, eres abogado con tal tesis, con el tema tal, y tú has puesto eso en el Jurado Nacional de Elecciones, pero cuando te revisan, ni siquiera has pasado por ninguna universidad en el Perú. Entonces es eso, ¿no? Hay poca fiscalización, es más, hasta el día de hoy, cuando ya estás en el cargo,
después empiezan a aparecer todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has mencionado en tu CV, no tienes nada. Entonces ahí va la fiscalización de las entidades, ¿no? ¿A qué personas realmente están dejando ingresar un cargo público que va a tener la facultad de administrar en sí un territorio y a la población como tal, ¿no? Entonces ya esto también genera que hayan problemas con rendición de cuentas, con las contrataciones, pero sí, como que este conversatorio nos permite a nosotros como tener en cuenta, ¿no? Todas las cosas que hemos pasado en cada país y darnos cuenta que si nosotros realmente estamos participando en política, tenemos que cambiar eso, ¿no? Es poco a poco. Entonces, parte de tener un conocimiento, de un asesoramiento, es este tipo de espacios. Entonces, eso por mi lado, que es el lado de Perú, y muchas gracias. Muchas gracias, Carol, también por tu testimonio. Quería destacar dos cosas. La primera, el tema de las estadísticas que mencionabas, ¿no? Que era un poco en función de lo que mencionaba Ildaniz al principio, de que en Venezuela, entre un periodo determinado, habían ocurrido 400 casos de corrupción. Esos son los que sabemos que habrán sido muy flagrantes, muy demasiado evidentes y que no se pudieron, que no había manera de ocultarlos. ¿Cuántos miles, miles de casos de corrupción de estructuras más chiquitas a estructuras más grandes pasan de largo muchas veces por un poco por ignorancia, un poco por falta de involucramiento, porque en esto no me meto, porque esto me puede traer problemas, ya lo escuchamos en los casos también de Lenis y de Matías, las consecuencias que puede tener a nivel personal, a nivel individual. Digo, entonces, cómo tratar de trabajar estas estructuras de contabilización, ¿no? de casos de corrupción, tratar de empezar a crear estructuras de confianza que efectivamente traten todos estos temas. Y bueno, cómo también poder apoyarnos digamos, en los archivos. Vos mencionás el tema de los currículums y demás. Hoy por hoy sabemos que, no sé si existe la misma frase en sus países, pero en Argentina decimos nadie resiste un archivo. Entonces, obviamente nosotros en nuestra función como líderes, y ustedes el día de hoy o el día de mañana también ser, obviamente, digamos, contar la verdad de tu propia actividad política. Si llegaron al puesto al que llegaron, fue también por el trabajo que hicieron y por la militancia, y por eso no hace falta mentir, vayamos con la verdad, no hace falta ser doctor en nada, seamos sinceros y sepamos que nadie resiste un archivo, entonces también utilicémoslo a nuestro favor. Nosotros en Cultura Democrática, hace bastantes años, tuvimos trabajos de de verificación de lo que se llaman las declaraciones, o de lo que son las declaraciones juradas impositivas de los legisladores nacionales. Tuvimos un proyecto de eso que estuvimos trabajando en un tiempo. Por lo menos en Argentina, por ejemplo, esa información es de acceso medianamente público, porque los servidores públicos tienen que... Entonces, aprovechar todas esas cuestiones, porque muchas veces se cree que o ellos juegan con que nadie se va a enterar, nadie lo va a buscar, y hay información que es completamente abierta, completamente que no hay que andar metiéndose en la base de datos de ninguna cosa rara, y que podemos crear acción, podemos crear efectos tangibles de cambio, gracias a la información abierta que hay, gracias a esos archivos. Entonces, también seamos inteligentes en aprovechar todas esas estructuras que nos ofrece la tecnología actual, todas las estructuras de gobierno abierto que se van implementando en los distintos países, para utilicémosla a nuestro favor para poder tener o contribuir a esta lucha contra la corrupción. Así que bueno, yo lo que quería hacer a continuación era, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o escribir en el chat, y le damos la palabra para que pueda hacer algún comentario, una pregunta. Así que adelante, si alguno tiene un espacio, dejamos unos minutos para que alguien
que pregunten, pero bueno, sí, agradecer el testimonio de todos los miembros del Consejo, que bueno, han sido muy movilizantes. Realmente había cosas que ustedes contaron que yo no sabía, así que les agradezco todo lo que nos han compartido y ha sido muy enriquecedor a nivel personal también lo comento, así que les agradezco que nos puedan dar ese testimonio. Así que bueno, como veo que no hay comentarios, simplemente para cerrar, nuevamente agradecer a Cultura Democrática y al Centro Internacional Cristiano Demócrata de Suecia la oportunidad de poder seguir trabajando para construir o para potenciar los liderazgos en Latinoamérica, y particularmente a los miembros del recientemente electo Consejo Coordinador que pudieron hacer también posible este evento gracias a sus testimonios y a su tarea, y esperemos, como les dije, que este sea la primera actividad de muchas y que podamos seguir trabajando también para fomentar los liderazgos de nuestros pares en Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Hasta luego. Y buen fin de semana. Adiós.